El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Hola, muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es un gusto y un placer estar de regreso para que meditemos juntos la palabra de Dios. Y bueno, como todos lo saben, estamos meditando el libro de Apocalipsis y hoy tenemos en el día 4 el título Juicio contra los impíos. Y hoy vamos a meditar el capítulo entero, el capítulo número 9, que tiene 21 versículos. Vamos a darle lectura y vamos a poner mucha atención para no perder ningún detalle, porque la verdad es que está muy interesante. Y dice de la siguiente manera. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, y a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían carrozas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La verdad es que cada versículo podría ser un tema de estudio muy profundo donde podríamos aprender muchas cosas, pero vamos a recordar que estamos meditando la palabra de Dios, lo que el Señor habla en nuestra vida y la aplicación que le podemos dar a ella. De cualquier modo, bueno, hay algunos simbolismos, algunas cosas que trato de tocar para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que nos está tratando de decir esta lectura. Por ejemplo, en el versículo número 1 dice algo bien interesante. Nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta
y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. No sé cuando tú comenzaste a leer este pasaje de la escritura, con quién asociabas a este personaje. Algunos sugieren que es un ser maligno y otros también, bueno, se van al extremo y también piensan que es un ángel, e incluso algunos aseguran que es el mismo Señor Jesucristo de esta estrella que dice que cayó a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La verdad es que es incierto, no podemos asegurar una cosa ni la otra, pero lo que sí sabemos es lo que nos dice acá, dice cuando se le dio la llave del pozo del abismo, eh, lo que sí sabemos es que este pozo del que se refiere aquí representa el lugar de los demonios y de Satanás, nuestro adversario, según nos mencionan relatos en los evangelios, cuando, por ejemplo, el Señor Jesús trae una liberación sobre una persona y los demonios hablan a través de la persona y le dicen, no nos envíes al abismo. Es ese lugar precisamente del que está hablando aquí. Y eso lo encuentras en Lucas 8:31 si tú quieres profundizar un poquito más. Luego en el versículo 2 y 3 dice, te leo solo unos extractos, dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. Si lo recordamos en el Antiguo Testamento y más específico en el libro de Éxodo, podemos ver que las langostas eh, es un simbolismo de destrucción. Era increíble la cantidad que traían era una plaga que destruía todo a su paso. Y cuando este pasaje que nos está narrando aquí, no debemos considerar literalmente que se trate de langosta, sino más bien de un asunto simbólico que trae una destrucción devastadora que es casi imposible de detener y de frenar. Pero la verdad lo que a mí me gusta mucho, me trae esperanza a mi vida es que el Señor Jesús guarda a sus santos. El Señor Jesús guarda a sus elegidos. En el versículo 4 nos confirma eso y eso debe de llenarnos de gusto, de alegría y de seguir confiando en el Señor. Dice, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes se les dio autoridad para dañarlos, para atormentarlos, pero aquellos que no tenían el sello de Dios. Y bueno, también nos enseña la Biblia que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. A esos el Señor no les permitirá. Es algo que nosotros tenemos que tener gozo en nuestros corazones, porque algo que debemos de saber es que no hay nada que suceda sin el permiso de Dios. Si algo sucede es porque Dios así lo permite y entonces nosotros estamos a salvo. Estamos en buenas manos, amados. En el versículo número 20 quiero ir hasta esta parte de este capítulo. Nos dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Imagínate, algo tan destructor, una escena tan terrible, pero ni aun así sus corazones endurecidos, escucharon la voz de Dios, no se arrepintieron. Yo no sé si esta escena para ti puede ser algo familiar, puede ser algo conocida en nuestros días, que vemos que las personas sufren, tienen heridas, golpes de la vida, están sufriendo verdaderamente, pero no doblan sus rodillas delante de Dios. Sus corazones siguen endurecidos. Y eso es algo tan lamentable y algo tan triste porque la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, Pedro, en alguna de sus cartas dice que la voluntad de Dios no es que ninguno perezca, ninguno sea destruido, ninguno esté en la perdición, sino que
procedamos al arrepentimiento y tengamos salvación en Cristo Jesús. Y es terrible lo que nos menciona aquí. Dice, no fueron los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, pero fueron atormentados, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos. Y aquí se refiere específicamente a una. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí definitivamente es súper claro, está hablando de imágenes, está hablando de idolatría que al Señor no le gusta, no le agrada, no le gusta que le representen de ninguna forma. En Isaías lo dice claramente, si ustedes tratan de dar una representación de mí, ¿qué es lo que harían? Si dice, dice la escritura, si cuando yo me mostré en el monte Horeb, ustedes no vieron figura alguna, ustedes no pueden tener una imagen que pudieran reproducir. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de pecados, aunque menciona otros. Y bueno, no quiero pasar de largo lo que dice aquí. Cuando nosotros adoramos supuestas imágenes, nos dice aquí, dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Y no se arrepintieron de sus homicidios, habla de otros pecados, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, o sea, habla de inmoralidad sexual, ni de sus hurtos, de sus robos. Son pecados que la verdad los vemos tan cotidianamente y de los cuales debemos de guardarnos con todo nuestro corazón. Caminar con el Señor y vivir bajo su bendición. Y bueno, nos vemos mañana, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, con una nueva meditación. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente, que el Señor te ayude a permanecer en sus caminos. Bendiciones a todos. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor.